¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión del día lunes. Y bueno, vamos a aprovechar unos cuantos minutos para hacer un breve resumen de lo que abordamos en la sesión anterior, sobre todo porque, pues bueno, tuvimos algunos días, ¿verdad? Entre la sesión anterior y esta, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer este pequeño breve resumen para recapitular un poco. Bueno, en un principio abordamos las funciones de los partidos políticos y comentamos que, pues bueno, los partidos políticos por, eh, tenían un aspecto interno y tenían también un aspecto externo, ¿no? Y respecto de estos aspectos internos y externos, también, bueno, pues cumplían funciones. Dos ejes importantes de estas funciones tenían que ver, uno, la representación con la sociedad y dos, la operación del régimen político. Respecto de la representación de la sociedad, hablamos que, bueno, pues tienen que articular las demandas sociales, agregar intereses para generar una agenda y, en consecuencia, políticas públicas o políticas de otro tipo para, pues, resarcir o solucionar los problemas que se presentaban en esta agenda. Posteriormente, pues bueno, también estaba el reclutamiento político, la movilización y la participación de la ciudadanía, no solo en la vida política externa, sino también al interior del mismo partido. Finalmente, respecto de este eje de la representación de la sociedad, también cumplían pues con el papel de la socialización de la política, y esto es pues en diferentes arenas participando en esta parte importante que tiene que ver con la deliberación, con el intercambio de ideas, pero también de propuestas. Bueno, respecto del otro eje, la operación del régimen político, pues hablábamos de la proyección hacia cargos públicos, esto es, pues desde funcionarios y representantes, en el aspecto legislativo, pero también en el aspecto gubernamental, ¿no? Entonces, era una parte también importante. La competencia por el poder político era otro aspecto, esto es como competencia o como oposición, ¿verdad? Y en este sentido, pues bueno, hablábamos de que, pues, se hablaba del ámbito ejecutivo y legislativo. En este mismo sentido, pues con la producción de políticas públicas. Finalmente, otros aspectos relevantes respecto a la operación del régimen político era la formación de gobierno y el ejercicio de oposición, esta parte del checks and balance. Y bueno, después de que vimos esta parte de la función de los partidos políticos, bosquejamos que, pues bueno, estas funciones que actualmente tienen los partidos políticos no siempre fueron de esa forma. Los partidos políticos han tenido un devenir histórico que los ha llevado a cumplir con estas funciones. Hicimos un breve repaso histórico en el que planteamos que los partidos políticos en un principio pues se consideraban clubes, y pues estos clubes eran grupos pues muy elitistas de personas que podían participar en la vida pública o tenían la posibilidad de participar. Recordemos que los derechos civiles no fueron conquistados por la mayoría en un inicio, fueron conquistados por la mayoría, solo unos cuantos los poseían. Y bueno, posteriormente ya los partidos políticos pues se convierten en una herramienta política, no de la democracia precisamente, pero sí en una herramienta política para pues hacer un contrapeso al poder. Posteriormente ya serían asimilados a otras formas de gobierno, y ahí veríamos a los partidos políticos como un mal necesario, ¿no? Que se les denominó. Posteriormente, pues bueno, con las olas democráticas, ¿no? Con la formación de las democracias, pues los partidos políticos pasarían a ser un instrumento de la misma, y pues bueno, en un inicio los partidos políticos también no serían democráticos, incluso participando en una democracia. Sería con la consolidación de la misma y planteando la idea de la calidad
de esta, que pues los partidos políticos tendrían que venir a democratizarse, pero también por otros fenómenos que tendrían que ver con que los partidos políticos ya no serían financiados, sino que también ya financiados privadamente, sino que también ya pasarían a tener un financiamiento público. Hay y quien plantea la idea del partido cartel, donde el partido cartel pues ya no compite por pues tener grandes masas, ¿no? Sino más bien electorado, y pues se fusiona con el gobierno, ¿no? Depende suficiente de lo que se le dé gubernamentalmente a los partidos, y esto los lleva a asumir otra postura histórica, y con ello, pues bueno, inclusión de una diversidad, ya no se hablaría de cuadros específicos, ¿no? Entonces, en esta evolución, ahora sí tendría sentido el plantear la idea de por qué los partidos políticos pasaron de pues esta ley de hierro de la oligarquía, donde pues unos pocos decidían, a la idea de que los partidos políticos deben, pues ahora sí, en el post ya no solo plantear la idea de que pues la eficiencia es la que lo lleva a decisiones oligárquicas, sino pues más bien lo que sucede es que los partidos políticos ahora sí deben democratizarse. Planteábamos la idea de Flavia Freidenberg, ¿no? Donde pues bueno, ella ya va a hablar de pues dimensiones de la democracia interna de los partidos políticos, y en este sentido, pues bueno, ella hablaba de ejes, ¿verdad? Que eran los que pues debían de cumplir los partidos políticos para considerarse democráticos. Plantea tres ejes: primero, la selección de candidatos; segundo, la participación de minorías y sectores sociales; y tercero, la rendición de cuentas hacia la militancia. Pero aquí, cuando hablamos de rendición de cuentas, también hablamos de mecanismos de control de la diligencia, ¿no? Entonces, aquí es importante este aspecto, es los mecanismos por los cuales se puede tener control de abajo hacia arriba, ¿no? Que eso es lo que resulta importante, ¿no? Entonces, pues ya con estos tres ejes, pues de alguna forma lo que se buscaría es que se cumpliera pues con mecanismos democráticos de selección de candidatos, con la participación de todos los afiliados, de todos los militantes e incluso interesados en los asuntos del partido político sin estar afiliado o ser militante, pero también incluso posiblemente de la ciudadanía, ya estirando la participación. Bueno, también de la activa influencia en la discusión, en la formación de posiciones programáticas al interior del partido que permitan la deliberación interna y no una disciplina estricta, ¿verdad? Bueno, respecto hacia los derechos mínimos de los miembros, esto que resulta fundamental, el respeto, pero no solo el respeto, sino la garantía de los derechos mínimos que tengan los afiliados, y con ello proteger sus derechos políticos, ¿verdad? Pero también político-electorales, hablemoslo así, porque hablamos de la garantía de votar, pero también de ser votado, y con ello también de tener la posibilidad de ejercer el cargo. Recuérdense que una parte importante de ser votado tiene que ver con que, pues no solo voy a ser votado y después, pues bueno, me van a decirlo coloquialmente, bajar, ¿verdad? Del puesto para colocar a otra persona, no, es ejercer el cargo. Bueno, continuando, pues el respeto al principio de la mayoría, y esto es que las decisiones sean tomadas con la voluntad de la mayoría, una persona, un voto, pero también con la inclusión de las minorías, escuchando a los que no fueron triunfadores. Finalmente, la articulación adecuada y responsable la articulación adecuada y responsable, pues bueno, de los mecanismos a través de los cuales, pues bueno, se va a dar la participación, a través de los cuales, pues, se va a dar la solución de las controversias, pero también de estos mecanismos que permitan que, pues bueno, teniendo una respuesta favorable o no favorable, los afectados o las discusiones que se planteen, las controversias, puedan también tener una segunda observación, que puedan ser, exista una segunda instancia para
resolver el conflicto, que observe, que pueda revisar la resolución que se dé al interior, ¿no? Y bueno, ya con esto pues ya habíamos planteado el control efectivo, que también resultaba importante. Y bueno, vamos a seguir con estas dimensiones de la democracia en esta sesión. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? No, bueno, voy a proyectar nuestra presentación. Ay, perdón, disculpen. Este, a ver, lo voy a hacer más grande. ¿Sí? Alguien por ahí que abra su micrófono y me diga, sí, sí, se ve más grande. Es que les digo, como en la película de los Simpsons, ¿verdad? Que Le falta. ¿sí? No, no se ve muy grande. ¿No? Si le pone F5 se hace grande. A ver. Yari me hizo una broma, ¿verdad? Esas de aprieta el F5 para que se salga, ¿verdad? Le di F5 y me salí. Esto está como para un TikTok. ver, a ver un segundito. Ok, ahí ya tenemos. Ok, me parece que eso es lo más que puedo hacer que se vea grande. Ya no le voy a apretar F5 porque voy a volver a salir. Pero bueno, espero que se vea un poquito mejor. Y bueno, ya que habíamos observado que nos quedamos aquí, vamos a continuar con las dimensiones que tiene. Vamos a darle un poquito de celeridad a esta parte para poder a entrar a justicia intrapartidaria. Bueno, respecto de las dimensiones de la democracia interna, pues bueno, permítanme un segundito. Ahora sí, respecto de estas dimensiones, ¿no? De la democracia interna, ahora vamos a pasar a ver el planteamiento de Jaime Cárdenas, quien pues él considera que la democracia interna de los partidos pues debe de atender esencialmente dos aspectos. El primero es el nivel de respeto y garantía a los derechos fundamentales y el segundo, la organización de procedimientos internos. Yo les había comentado la sesión pasada que pues bueno, hay autores que cuando, bueno, básicamente los primeros que empezaron a abordar la idea de democracia interna de los partidos políticos, se centraron en los procedimientos internos de selección de candidaturas. Posteriormente, vamos a ver que diversos autores van a ir agregando otros elementos a cumplir para considerar que los partidos políticos son democráticos internamente. En este sentido, pues aquí Jaime Cárdenas, pues ya no solo plantea la idea de que exista una organización y procedimientos internos o que se contemplen prácticas democráticas en la organización de procedimientos internos de... Fíjense, no solo respeto, sino también garantía. Es
importante porque cuando hablamos de derechos también pues podemos hablar de que podría señalarse muchísimos derechos, pero si no se cuenta con las garantías, es decir, con las herramientas para hacerlas valer o para justamente tener alguna controversia respecto a la vulneración de algún derecho, pues no tiene mucho sentido. Aquí podría poner como ejemplo el caso de los derechos políticos electorales o de la ciudadanía en México. ¿Qué sucedía? Pues teníamos derechos políticos electorales señalados a nivel constitucional, votar, ser votado, asociarse, ¿no? Sin embargo, pues cuando existía alguna controversia, y es lo que vamos a ver, pues no existía un medio de defensa, porque incluso el amparo históricamente, pues era un medio que no admitía este tipo de controversias políticas. En consecuencia, pues la ciudadanía no tenía defensa alguna para hacer valer sus derechos político-electorales. Esto, pues, realmente vulneraba, ¿no? A la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, ¿qué tuvo que suceder? Pues históricamente, pues tuvo que suceder pues una serie de conflictos, ¿no? De problemáticas a resolver hasta que apareció el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí ya es cuando hablamos de garantía. Regresando al punto de Jaime Cárdenas, pues aquí lo que observamos es esto, que él ya no plantea solo que pues se dé un respeto o se otorguen derechos fundamentales, sino que también se garanticen estos derechos fundamentales y los derechos político-electorales como de bueno, este tema que nos convoca en esta sesión. Y bueno, ahí respecto a estos dos ejes, Jaime Cárdenas pues plantea que pues estos elementos, ¿no? Pues también deben contemplar otros aspectos, o sea, estos dos ejes tengas la oportunidad de que se te proponga el respeto a las libertades civiles, en especial la de expresión, es decir, que tengas la oportunidad al interior del partido político de expresarte libremente, que no te limite, que no exista una línea única de discurso, que exista esa posibilidad. La idea de poder generar al interior grupos, corrientes, puedan deliberar dentro de los cauces permitidos, ¿no? O legalmente establecidos, claro, sin llegar al conflicto físico, muchas veces sucede. Bueno, otro aspecto es el acceso a la información, esto que consideramos importante, cómo se gastan, por ejemplo, cuál es la economía del partido político, en qué se gastan los recursos públicos, de ser el caso, pero también observar, ¿no? Cuándo se dan las candidaturas, cuáles van a ser los y que todo quede muy, muy claro, ¿verdad? Que no exista duda alguna. En este sentido, pues bueno, es importante el acceso a la información y que, pues bueno, esta pues sea divulgada públicamente. Y bueno, la regulación de la posición jurídica de los miembros con base en la igualdad de derechos para hacer posible la participación de cada uno de los asuntos del partido. Nada de que, pues es que tú eres afiliado como de segundo orden y por lo tanto no puedes participar en esta votación. O bueno, va a haber una votación en primera instancia, pero posteriormente otra, ¿no? Que va a ser la que va a validar los cargos, ¿no? No, 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 esto no debe de ser así y por eso es que la posición jurídica debe de ser muy clara. ¿Qué posición tiene cada individuo en el interior del partido? Bueno, finalmente Jaime Cárdenas va a enfatizar la necesidad de que los partidos políticos cuenten con órganos de control de la vida interna a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de la militancia. Y cuando hablamos de estos órganos de control, pues hablamos desde contralorías, ¿no? Comités, ¿no? Electorales, ¿no? Comisiones electorales, ¿no? Que pueden estar ahí, pero también, pues, que se incorporen incluso, ¿no? Mecanismos de resolución de controversias, ¿no? Mediante estos mecanismos alternativos de solución de controversias también pueden estar al interior
de los partidos políticos, esto con la finalidad de garantizar, pues bueno, no solo la resolución de una controversia, sino realmente los derechos de la militancia. Bueno, esta fue la posición de Jaime Cárdenas, que como veremos, pues será compartida por otros autores, como puede ser el ex o magistrado en retiro, como solemos utilizar en la jerga electoral, el magistrado en retiro, Leonel Castillo, quien también, pues bueno, va a plantear desde su perspectiva qué otros aspectos debe controlar para señala que los partidos, aquí acaba de apuntar que señala que los partidos políticos son como una especie, una reproducción de un Estado pequeño, una pequeña democracia, y por lo tanto los aspectos de la misma deben encontrarse a su interior. Así, pues bueno, va a apuntar, uno, el reconocimiento de derechos fundamentales de los afiliados garantizado por órganos y procedimientos eficaces, contar con una asamblea u órgano equivalente que represente la voluntad del mayor número posible de afiliados, la existencia de procedimientos de selección en condiciones de igualdad, la adopción de la regla de la mayoría, mecanismos de control del poder, procedimientos disciplinarios con las garantías procesales y la existencia o la exigencia de una cultura cívica democrática. Estos dos últimos aspectos me parecen muy importantes porque aquí ya va a plantear Leonel Castillo, magistrado Leonel Castillo, ya va a plantear la idea de también garantías procesales, ¿no? Ya estaríamos hablando en este sentido del debido proceso respecto de los procedimientos disciplinarios, ¿no? Y cuando hablamos del debido proceso ese, pues bueno, no sé en qué momento me expulsaron, ¿verdad? Y que se diga, miren, aquí está, el partido puede señalar, miren, aquí está el procedimiento que se le siguió a esta persona para poder expulsarlo. Pues sí, pero ¿en qué momento le diste la garantía de audiencia? ¿En qué momento lo notificaste? ¿Cuándo le diste la oportunidad de defensa? Tuvo la oportunidad esa persona de poder plantear, pues bueno, su dicho respecto de la situación, de defenderse. Eso resulta importante y me parece rescatable respecto de la propuesta de Leonel Castillo. Respecto de la exigencia de una cultura cívica democrática, también me parece importante, porque si no es con esta cultura cívica democrática que pueda promoverse al interior del partido, que realmente el partido pueda ser democrático. Recordemos que actualmente en el Estado mexicano, en el caso mexicano, pues lo que nosotros tenemos es que incluso existen partidas presupuestales específicas de los partidos políticos para promover la participación de mujeres, de adolescentes, de grupos de la diversidad sexual e incluso, pues bueno, adultos mayores o otras minorías como pueden ser las personas indígenas o los afromexicanos, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos esta parte donde pues la cultura cívica realmente debe de promover la participación de todos, pero también pues debe de quedar muy claro al interior que la deliberación interna, que la discusión y las prácticas democráticas, pues van a ser las que realmente pues vayan a generar un cambio en el, la forma de hacer las cosas al interior del partido. Bueno, entonces vamos a ver que respecto de esta posición donde ya se plantean diversos ejes, ¿no? Que deben de tener los partidos políticos, pues hay quien ha hecho una revisión de estos ejes o de estas dimensiones o los aspectos que deben de tener los partidos políticos. Mencionaba algo al respecto esta Gabriela, la sesión pasada, pero pues bueno, respecto de esto, quiero señalar que pues bueno, para Flavia Freidenberg resulta importante que pues bueno, ella dice, yo hace 10 años hice un estudio sobre la democracia interna de los partidos políticos y consideré que era necesario, era importante pues plantear que pues los partidos políticos debían de cumplir ejes, ¿no? Para considerarse democráticos. Sin embargo, dice ella, pues analizando realmente pues la vida interna de los partidos me di cuenta que era difícil desde un aspecto teórico
poder considerar cuáles eran los ejes que debían cumplir los partidos políticos, asemejándolos que pues deben de tener, pues ahora sí que debía de cumplirse el mismo modo de vida que democrático, ¿no? Que, en el cual estaban viviendo, ¿no? Los partidos políticos, y eso pues debía de verse al interior. Sin embargo, ella apunta, pues me di cuenta que era complicadísimo poder medir esos índices porque no contaba con la información suficiente y porque la vida democrática, porque la vida interna de los partidos políticos seguía siendo muy cerrada. En ese sentido, pues era difícil, ¿no? Considerar que pues esta definición nos llevaría a muy buen puerto, porque pues por mucho que yo considerara cuáles eran los ejes o cuáles eran los indicadores que debían cumplir los partidos políticos, en la práctica, pues bueno, ¿cómo iba a poder medir estos índices, estos indicadores o estos ejes, sobre todo porque pues no se contaba con la información suficiente y por lo tanto pues eso la lleva a tener una redefinición de señala una redefinición conceptual de lo que es la democracia interna. Y por lo tanto, ella señala, la democracia puede ser entendida como un procedimiento que ayuda a tomar una decisión a partir de la cual la mayoría de los miembros de un colectivo participan directamente sobre la formación de esa decisión. Las elecciones son el mecanismo más empleado para definir el contenido de las decisiones de una democracia pluralista. Por tanto, la democracia interna también debe ser entendida como un procedimiento a partir del cual los militantes participan en la formación de las decisiones del partido y para hacerlo utilizan mecanismos competitivos. Por ello, una serie de características deberían estar presentes para definir en qué medida es democrática o no la organización y los procedimientos que emplea. Primero, la existencia de competencia, ya sea de candidatos, las propuestas o de posturas. Segundo, la competencia, esto es una propiedad o atributo de la competencia que da cuenta del grado de rivalidad entre al menos dos posiciones. Tercero, cierta dosis de incertidumbre sin la cual resulta muy complicado determinar cuán reñido puede ser un proceso de la toma de decisiones. Y esto es que no sepamos quién va a ser el ganador. Si ya sabemos, pues qué chiste tiene, ¿no? Entonces debe de existir una incertidumbre. Fíjense, aquí lo que quiero hacer notar es que pareciera ser que Flavio Freidenberg da un paso atrás y dice, como aquellos autores que les apuntaba, ¿no? Que iniciaron hablando de democracia interna, ciñéndose ya solo el aspecto de las candidaturas, al proceso de selección de candidaturas. Parecería que olvida, ¿no? Todos los otros aspectos o los ejes que otros autores, incluso, pues como habíamos visto, Jaime Cárdenas, el ex magistrado, ¿no? Nos lo apunta, ¿no? Pero lo que realmente está planteando ella no es regresar atrás, sino plantear es que, bueno, a lo mejor yo no tengo los índices para medir la democracia interna de los partidos políticos, pero lo que sí al menos puedo tener claro, observando cuál es su vida interna, es qué prácticas democráticas integran. Y fíjense aquí, voy a hacer un breve asterisco. Eh, voy a tomar un breve asterisco porque, o voy a poner un asterisco, mejor dicho, en el punto, porque yo cuando hablo de prácticas democráticas, pues no solo hablo de esta democracia procedimental, ¿no? Es decir, del cumplimiento, ¿no? De mínimos, ¿no? Que exista la posibilidad de ser elegido, que exista es una comisión electoral, que exista la posibilidad de votar, urnas y no, no. Yo cuando hablo de prácticas democráticas, sí planteo estas prácticas de las que está hablando esta Flavia, como pues bueno, que exista competencia. Y sin embargo, este partido hegemónico, pues realmente no tenía competencia, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de democracia. No podemos hablar de democracia de, del partido hegemónico. Y lo mismo sucede al interior de los partidos. No podemos hablar de democracia, aunque se hagan procesos de selección y que estos sean divulgados y que se lleve a cabo, ¿no? La jornada electoral o la
Disculpa, sí, me salí. Esto del internet, ¿verdad? ¿Qué cosas, no? Ahora sí. Bueno, ahí ya se ve otra vez la presentación. Bueno, entonces Sí, comentaba, pues esta cuestión, y pues no solo estamos hablando de que se lleven a cabo estos procedimientos, ¿no? Que son parte de la democracia, sino que realmente existen prácticas, ¿no? Que realmente pues, hablábamos, ¿no? Segura que exista competencia, de lo contrario, pues no estaremos hablando de elecciones. Ahora, respecto de la competitividad, ¿no? Decía ella que existe un grado de rivalidad, y esto cuando se habla, ¿no? De la posibilidad de rivalidad, es que realmente la contienda electoral también, ¿no? Que realmente exista cualquiera de los grupos, ¿no? Que se presente, pues realmente tenga la posibilidad de acceder, ¿verdad? Al poder, porque si realmente estamos hablando de que pues no existe equidad en la contienda, pues también estamos planteando la idea de que pues será difícil que las cosas sean realmente democráticas. Recordemos que en el caso de nuestra democracia, algo a lo que se le ha puesto demasiado énfasis tiene que ver con la equidad en la contienda, que esta sea equitativa, que realmente pueda existir la posibilidad de que cualquiera de los contendientes pueda resultar ganador. Y en esto, pues podemos llevarlo a los partidos políticos, a su interior, pues porque siempre resultara el mismo grupo, o el mismo, la misma facción siempre resultara ganadora. Y esto derivado a que pues se utilizara posiblemente la maquinaria interna del partido, así como existe la maquinaria del Estado, la maquinaria interna del partido de unos cuantos, para poder siempre resultar ganadores. Entonces, cuando hablamos de estas prácticas democráticas, también hablamos no solo de la ingeniería, sino del cómo se hacen las cosas. Y ahí del cómo se hacen las cosas, que también exista la posibilidad de que el ganador, pues realmente pueda ser ganador, ¿no? Y no se le dé un giro a su postura, o que el que resultó perdedor, pues pueda asumir, pues que perdió, ¿no? Fíjense, ahorita respecto al caso, nada más ahí como señalamiento, vieron lo que está ocurriendo en Brasil, ¿no? Han visto lo que ha ocurrido en Brasil, ¿no? O sea, no vamos a llegar a ningún lugar democrático haciendo ese tipo de prácticas, porque ya sea en Brasil, ya sea en Estados Unidos, en México, hay que asumir, pues la derrota, ¿no? Trump, ya ven ahí la toma del Capitolio, ¿no? Ahí vemos en Brasil, Bolsonaro, ¿no? Ya dijo, no, pues, no tomen las carreteras, pero pues sigan, ¿no? Con el movimiento, ¿no? Intervención federal, ¿no? Es como se ha abanderado ahí ese movimiento político. Pero bueno, cuando hablamos de estas prácticas democráticas, hablamos también de realmente tener esta cultura democrática apegada, ¿no? A estos instrumentos. Ahora sí que no hacerle fraude a la democracia. Esto es lo que resulta importante. Y bueno, regresando a esta reconceptualización de Flavia Freidenberg, pues es justamente esta parte donde, pues ella dice, yo no puedo medir los otros indicadores, los otros ejes, pero sí puedo plantear la idea de que si existen estas características, ¿no? Y se llevan a cabo buenas prácticas, ahí ya de entrada al menos tenemos un piso básico de democracia interna de los partidos políticos, que sí puede ser medible y sí puede ser observable y sí lo podemos registrar, ¿no? Ese sí lo podemos hacer. Y esto, recuerden, son estudios, pues bueno, desde la academia, pues buscan comprender esta democracia interna de los partidos políticos. Hay quien le parece que tal vez da un paso atrás y de no cuenta se queda en la parte de los candidatos. Hay quien, pues bueno, considera que pues la otra perspectiva o la otra definición conceptual de Freidenberg es más interesante, pero pues bueno, yo les planteo cuáles son y por qué pues ella llega a estas conclusiones. Claro está, ahí les dejo la bibliografía para que ustedes también puedan leerlo. Todas las presentaciones que realizo regularmente, pues bueno, vienen la bibliografía mínima, ¿no? Con la que hago los temas,
y con la que preparo los temas y pues bueno, que ustedes puedan consultar a futuro. Recuerden que al final les doy mi correo electrónico para que me manden un correíto y ya yo se las devuelvo, porque a veces cuando lo mandan a capacitación, bla, 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 se hace como mucha vuelta, ¿no? Pero es más fácil así. Vamos a continuar. Fíjense, ahora sí, es importante que hay quien no se ha quedado solo en esta parte de la propuesta, sino quien sí ha llevado, pues, este análisis de la democracia interna, pues, a estudios, ¿no? A materializar estudios, ¿no? Realmente, pues, decir, bueno, voy a tratar de medir, ¿no? Pues con ciertos elementos, pues, la democracia interna de los partidos políticos. Y de esta forma, pues vemos este texto de Valente Contreras, ¿no? Que se llama Democracia Interna de los Partidos Políticos. Esto es respecto del PRI, y pues él va a hacer un análisis de este partido político, y pues bueno, él, como habíamos señalado, va a hacer un análisis del aspecto interno, pero también del aspecto externo. Respecto del aspecto interno, pues bueno, va a considerar las candidaturas, quién puede ser candidato, los electores, quién puede votar, ¿no? En esta democracia interna del partido, la estructura, el origen y la institucionalización que se tenga. Respecto del aspecto externo, pues bueno, él va a abordar las cuestiones del sistema político, ¿no? Si este es parlamentario, presidencial, en nuestro caso es pues, presidencial, la calidad de la democracia, él ya va a hablar de calidad de la democracia, de la cultura política. Respecto del sistema electoral, pues bueno, el sistema de elecciones, el sistema de partidos, y esto es porque, pues como sabemos, en el sistema electoral, pues bueno, se influye mutuamente con el sistema de partidos, pero también la forma en que se llevan a cabo las elecciones, ¿no? Va a determinar mucho el sistema de partidos y en consecuencia el sistema electoral y viceversa. Y la incertidumbre política, lo que Panebianco ha denominado como el ambiente. Y bueno, con estos elementos él va, ahora sí que va a analizar punto a punto, ¿no? Los candidatos y va a entrar a hacer el análisis con la información que tiene. Y fíjense, este estudio resulta interesante porque es histórico y en vía de consecuencia tiene mayor información pues de todos estos ejes, ¿no? De estos aspectos. Entonces, pues es mucho más fácil poder, ahora sí que analizar históricamente un partido político por la información que se puede obtener de él. Y en este caso, pues el propio PRI, pues es mucho más asequible, ¿no? Que también él, pues sí tiene, enfrenta algunas problemáticas, pero pues la propuesta es interesante porque en este sentido histórico va a tratar de analizar si el partido era democrático o no democrático y en qué momento pasó a ser o tener pues una mayor democracia. Y fíjense, las conclusiones van a ser interesantes, ¿no? ¿Habrá sido el partido de la Revolución Institucional un partido democrático? Pues ya, ¿no? Bueno, ya la historia nos lo ha dicho, ¿no? Pero pues resulta interesante su propuesta, sobre todo pues por estos ejes que plantea. Otro estudio, pues bueno, tiene que ver con este de Martínez y Olucha, ¿no? Que pues también van a plantear ahí indicadores, ¿no? Pues algunas variables, ¿no? Variables. Estas son centralización, independencia, fíjense, la centralización, la independencia, el liderazgo, permeabilidad, pluralismo y el índice ideológico. No lo van a poder medir tal cual, porque resulta complicado, pero a cada uno, ahora sí, el indicador, recuerden que cuando hablamos de variables e indicadores, hablamos de conceptos que vienen de las ciencias sociales, donde es mucho más fácil, perdón, ciencias naturales, por ejemplo, como la biología, ¿no? Donde es muchísimo más fácil, pues, medir los fenómenos, y pues los científicos sociales, bueno, yo no soy un científico social, ¿verdad? Estamos dándome una categoría muy elevada, pero pues lo que se aspira con las ciencias sociales es justamente tener esta posibilidad también, tal vez, de medir, ¿no? Ha habido momentos históricos donde ha existido este ímpetu, ¿verdad? De también medir lo social, ¿no? Y se han incorporado estos índices. Dame un segundito, Gabriel. Y pues bueno, aquí es donde tenemos estos indicadores, ¿no? Que van del 1 al 5, ¿no? 1 muy bajo, 5 muy alto. Adelante, Gabriela, por favor.
Gracias, buenos días a todas y a todos. Es que me surge la duda, en este estudio en particular, ¿se presentó algún conflicto para medir el índice ideológico? Digo, yo no tengo mucha formación en el asunto, pero recuerdo que en las elecciones pasadas había una aplicación, no me acuerdo de qué organización, donde de acuerdo a la opinión sobre ciertos temas nacionales, al final ubicaba si, si lo que uno apoyaba pertenecía a X o Z partido, como en una especie de índice ideológico. Entonces, me surge la duda de si en este estudio en particular se presentó ese problema de identificación o si es en general donde se presenta la problemática. Sí, fíjate que es muy interesante lo que apuntas, muy buena pregunta, porque pues, fíjense, hay algo interesante que eh, regularmente las personas asumen una postura que consideran los define. Sin embargo, cuando se le plantean una serie de características, ¿no? O pues bueno, se plantean una serie de situaciones, puede suceder que las personas realmente estén en un posicionamiento ideológico que nada tiene que ver con lo que pues ellos se consideran. Y fíjense, espérenme, dejen busco y denme un segundito. Les voy a dejar esta, esta, este, esta paginita. Espérenme. Híjole. No encuentro la página, discúlpenme, la traté de buscar rapidísimo, pero es la autoubicación ideológica, ¿no? Y pues incluso ahí en internet hay una página donde te hace el test, ¿no? Vas respondiendo, ¿no? En una posición económica, ¿usted qué tan de acuerdo está con otorgarle a las personas, ¿no? Pues un apoyo económico, ¿no? Y uno responde, no, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pues, tal cosa, ¿no? Respecto de los grupos de la diversidad sexual, ¿no? ¿Usted qué tan de acuerdo o desacuerdo esté con que salgan tal cosa, ¿no? Y así te va haciendo una serie de preguntas, ¿no? Y al final te dice, ¿no? ¿En qué posición estás? Resulta que muchas personas que se consideran de izquierda resulta que son de derecha, ¿no? Media, ¿no? O personas que incluso pueden asumirse de derecha, resulta que son liberales, ¿no? O sea, te va posicionando. Tiene que ver con esta autoubicación ideológica. Bueno, no sé si esta te lleve allá, pero este, le pongo esta que fue la primera que encontré, ahí para que ustedes chequen de qué se trata eso. Bueno, la cuestión está, sí, definitivamente es bastante complicado esto del índice ideológico y más al interior del partido y sobre todo, pues, sí, ellos se enfrentan a esta problemática de la identificación ideológica, incluso a final de cuentas no la terminan realmente tomando en consideración en el aspecto interno de los partidos, sino que más bien lo globalizan y hacen un comparativo de los partidos políticos, porque este estudio que le estoy poniendo aquí de Martínez y Olucha va a ser un estudio comparativo de diferentes partidos políticos en Latinoamérica, y entonces ellos van a colocar, ¿no? A partidos de América Latina en, pues, qué tan democráticos son, ¿no? Y también cuál es su posición ideológica, qué tan a la derecha, qué tan a la izquierda, ¿no? Qué tan abiertos o hacia el centro, van a ir, pero sí, se van a enfrentar con ese problema. La cuestión aquí, y por lo que lo traje a cuenta, es que pues existe quien, pues, Flavia Freidenberg, pues dice, pues, yo la verdad es que no siento que tenga los elementos para poder hablar de democracia interna con estos ejes y haciendo este tipo de mediciones, pero hay quien
pues sí considera que pues es viable y lo ha hecho este tipo de estudios de medición de la democracia interna de los partidos. Por eso es que les estoy aquí ejemplificando con algunos casos que pueden encontrar en internet. Claro que hay otros, pero pues bueno, son publicados y son libros publicados en ciertas revistas y pues bueno, no están al acceso público, pero estos pues ustedes los pueden encontrar, ¿no? Y descargar y pues leen de qué van. Y bueno, gracias por la pregunta, Gabriela. Sus participaciones son muy importantes, hacen de esta aula que pues, sea de todos, ¿verdad? Que todos podamos tener esta aula, que sea nuestra. También, bueno, respecto a estas propuestas, quiero mostrarles esta del índice evaluador de la democracia interna de los partidos propuestos por partidos políticos de Jason J. Villavicencio Chiti, ¿no? Que, pues bueno, él va a plantear un instrumento que pues pueda orientar, y esto pues es un índice evaluador de la cultura interna de los partidos. Lo que hablábamos la sesión pasada, ¿no? Que hay que, pues bueno, ha propuesto pues estas cuestiones de, hay que hacer un índice y tipo checklist, ¿no? Poder ir palomeando, ¿no? Cada uno de los aspectos y al final, pues otorgar una puntuación a los partidos políticos y observar si realmente estos son democráticos o no son democráticos. Pues bueno, él va a dar las características, ¿no? de este índice. ¿Ya me escuchan? ¿No? ¿Se perdió la presentación? ¿Sí? No, nada más fue el No, sí, sonido. Ok, no veo. Ok, ¿ahí ya me escuchan? Sí, bueno. Gracias, es que veo al buen Benito que, sí, no, tal cosa. Creo que a la hora que ya había tomado sesión anteriormente habíamos compartido, ¿verdad? La oportunidad de sesión, les digo que luego cuando pongo el monitor grande, es cuando me gusta porque los veo así grandotes, ¿no? Y puedo observarlos, pero desgraciadamente luego falla la red y yo por querer verlos mejor, pues resulta que me consume más banda y es cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Así que pues tengo que hacer más pequeño el monitor. Me gusta verlos porque siento que estoy interactuando más, pero pues bueno, pasan estas cosas. Ya que hice un poquito más pequeño esta parte de la pantalla, pues bueno, esperemos no vuelva a pasar. Pero bueno, hablamos de los componentes. El componente composicional del partido denota el grado y tipo de militancia de las organizaciones políticas. El componente organizacional se refiere a la adecuación de la estructura del partido y el componente participativo es aquel que hace referencia a los mecanismos y efectivo alcance de los espacios de participación. Así, pues bueno, él va a llegar a estos componentes, de ahí va a derivar dimensiones y finalmente pues la interpretación de cada uno. Cada uno de estos aspectos vale 33.33%, ¿no? Y pues bueno, a su vez cada una de las dimensiones, dependiendo del caso, pues va a tener también un valor en el porcentaje, ¿no? Entonces él, pues es bajo esta propuesta, pues él va a tratar con estos componentes y las dimensiones que abarcan cada uno de ellos, pues tener una valoración democrática de los partidos políticos, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos esta propuesta que quiero que pues la tomen en cuenta, ¿no? De lo que se ha visto en términos académicos. Ahora, ya vamos entrando al aspecto ahora sí jurisdiccional. Les había dicho que primero abordamos esto y después ya entrábamos a este aspecto más jurídico, práctico de lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también, pues bueno, se ha posicionado respecto a los elementos mínimos que deben de tener los partidos políticos
para considerarlos democráticos, y esto se establece en esta jurisprudencia. Pero ojo, fíjense, o sea, no fue una cuestión, como saben, ¿no? Un tribunal pues no se plantea así como, voy a hablar de tal tema, ¿verdad? Sino que realmente es a través de sus resoluciones y los criterios que va estableciendo, que a su vez se convierten en jurisprudencia, que se establecen, por ejemplo, este tipo de criterios como esta tesis jurisprudencial 3/2005, que tiene como rubro estatutos de los partidos políticos, elementos mínimos para considerarlos democráticos. Y bueno, todo esto que les acabo de decir tiene que ver con que, pues bueno, en algún momento, pues al ser un tribunal electoral, pues no solo empezaron a llegar asuntos de controversia respecto de las elecciones o los procesos electorales, las jornadas electorales, aspectos de nulidades, ¿verdad? De reconteo de votos. No, empezaron a llegar asuntos que tenían que ver con derechos políticos, derechos político electorales de la ciudadanía, y no cualquier ciudadanía, sino hablamos de la que militaba o estaba o tenía una controversia al interior de un partido político. Y de esta forma, pues bueno, estos asuntos fueron forjando poco a poco estos elementos mínimos que tenían los que debían cumplir los partidos políticos. En este caso, esta jurisprudencia, yo siempre hago una recomendación, y es que las jurisprudencias no solo hay que conocerlas por los rubros y por el criterio que tienen, sino por de qué casos provienen. Ajá. ¿Qué fue lo que llevó a que se considerara este tema y que se diera este criterio? ¿Qué es lo que lo sostiene? Esta jurisprudencia la recomiendo leer porque pues viene justamente de estos conflictos o no, de estas problemáticas que se vivían al interior de los partidos, que se viven al interior de los partidos políticos en nuestro país. Y bueno, en este caso, al menos el primer precedente tiene que ver con una solicitud de información de un militante, el cual, pues bueno, estaba pidiendo la información de en qué momento se había llevado a cabo la elección interna del partido político. Y a su vez, pues denunciaba que el registro que se había dado por parte, bueno, en ese entonces Instituto Federal Electoral, de la dirigencia, pues era ilícito porque no se había revisado si se habían electo democráticamente, ¿no? Que a su parecer no era de esa forma. Y pues bueno, cuando el TPJF en ese entonces, por el año 2000, eso inicia esta jurisprudencia, el primer precedente, por el año 2000. Entonces, pues resulta que el tribunal entra a revisar esta solicitud de transparencia y se da cuenta que efectivamente nunca se le respondió ni existió transparencia en el momento de hacer la convocatoria para la elección de la dirigencia. Y sobre todo, pues no existía una oficina de transparencia, ni el partido político tenía la intención de transparentar este tipo de procesos. Y a su vez también, pues el Instituto Federal Electoral no había hecho una revisión a la que estaba obligada para realmente verificar que se habían elegido o se había elegido a la dirigencia de manera democrática. Simplemente se había señalado, el partido político había mandado su oficio señalando quién era la nueva dirigencia, y y el instituto había pasado a darle registro como la actual dirigencia. No se había revisado. Y con ello, pues bueno, esta revisión, ¿a qué llevaba? A revisar los estatutos del partido político. ¿Cuáles eran los mecanismos de elección de la dirigencia? Esto resultaba importante. Entonces, como no se llevó a cabo todo esto, pues justamente se le dio la razón a este ciudadano, y pues bueno, pasó posteriormente a que este tema se tocara en otros juicios. Pero bueno, ya que les he planteado un poquito el contexto, ahora sí vemos cómo pues el tribunal pues ya planteó cuáles son los elementos que se deben de tener, al menos para considerarse democráticos. Uno es que la asamblea u órgano equivalente como principal centro decisor del partido deberá conformarse con todos los afiliados o, cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección como extraordinariamente por un número razonable de miembros. La periodicidad
con la que se reunirán ordinariamente, así como el quórum quórum necesario para que se sesione válidamente. Entonces aquí vean ya este tema, ¿no? Que les había planteado de inicio, cómo se ve aquí plasmado en este criterio. Pero bueno, continuando. 2, la protección de los derechos fundamentales de los afiliados que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libre expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido. Esto también es importante, ¿no? Porque pues debe ser claro, ¿no? De qué forma se afilia una persona y de qué forma la persona deja de estar en el partido. Imagínense, ¿no? A veces uno puede ser oposición al interior del partido, ¿no? Y resulta que un día para otro se te meta una excusa, ¿no? Para decir que ya estás fuera del partido. Y pasa mucho. O se presenta un documento que las personas dicen, yo nunca firmé ese documento, ¿no? O es que me expulsaron, me expulsó la comisión, ¿no? De integridad del partido por tal cosa. Bueno, ¿y cuáles son las pruebas, no? Entonces, debe ser bastante claro. 3, el establecimiento de procedimientos disciplinarios con las garantías procesales mínimas, esto es importantísimo, como un procedimiento previamente establecido, derecho a audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades, así como la proporcionalidad de las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores a quienes se asegure independencia e imparcialidad. Aquí tal vez haría falta la posibilidad de revisión por otro órgano jurisdiccional, ¿no? Como segunda instancia de estas resoluciones que se den de manera interna. Bueno, pero eso ya queda establecido en la ley, ¿no? Pero en ese momento pues no quedaba. Pero pues podría haberse señalado, ¿no? Pero ahí está importante estos procesos y garantías mínimas que se deben de tener al momento de estos procedimientos de sanción, ¿no? O determinación de, pues, algún procedimiento disciplinario, ¿no? Y esto resulta fundamental. 4, la existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio. Entonces aquí lo importante es, no importa cuál es el método de selección de tus candidaturas, esta debe ser transparente, deben de poder participar todos los afiliados o militantes. Asimismo, debe de quedar claro cuál es el sistema de selección, de qué forma se llevará a cabo la votación y que el procedimiento realmente garantice el voto. Entonces ahí sí, el voto por voto, casilla por casilla, también al interior de los partidos políticos. 5, adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que con la participación de un número importante o considerable de miembros puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia. Pero fíjese, cuando aquí se habla del criterio de la mayoría, es que regularmente los partidos, cuando veíamos a Míquez, ¿no? Se hablaba de oligarquías, ¿no? La ley de hierro de la oligarquía, y es que, pues sí, las decisiones de los partidos políticos no eran de la mayoría, sino de un grupo oligárquico, ¿verdad? De una élite, de una dirigencia que era la que decidía. Es por eso que aquí se reitera muchísimo la idea de la mayoría. En este momento, creo que ya no solo hablaríamos de la posición de la mayoría, sino también de minorías al interior del partido. Y esto resulta relevante para nuestro contexto histórico, porque ya no solo estaríamos hablando de esta regla de la mayoría, porque pues no solo estaríamos, más bien estaríamos hablando de mecanismos de control respecto de las diligencias, de transparencia en los mecanismos de selección, de participación de todos, todas, todes, de los pocos y de los muchos. Entonces ahí creo que, pues bueno, el criterio pues se ha ampliado, ¿no? Ya no sería tal cual se plantea en esta jurisprudencia. 6, mecanismos de control del poder. Y disculpen que a lo mejor hay quien le brinca el todos, todos, todas, todas, todes, ¿no?
porque hay quien dice, es que el lenguaje es muy preciso y hay que utilizarlo. Yo creo que sí, el lenguaje nos permite hablar, ¿no? Tiene las palabras para que nosotros podamos expresar suficiente, bueno, el lenguaje tiene suficientemente las palabras para expresarnos correctamente, ¿verdad? Y hablar de todos los temas. Sin embargo, sí creo que es importante, pues, el hecho de hacer visible, ¿no? Que hay quien no se autodenomina de cierta forma. Podemos estar o no de acuerdo, la realidad es que está ahí presente, ¿no? Y pues hablándolo con el lenguaje regular puede ser que no sea suficiente, ahí sí, ¿no? Entonces, pues démosle la oportunidad de que sean enunciados, ¿no? Entonces, sí que no hay ningún problema, ¿verdad? Al menos creo yo, mientras, pues bueno, eso es dentro de los límites, ¿verdad? Que estamos hablando dice, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Entonces, mientras eso suceda, bienvenido, ¿no? La forma en la que quieran denominarse. Fíjense, a mí me dicen gato cohete, ¿no? Y la verdad es que no me causa conflicto, ¿no? Por eso es entre amigos y pues la verdad es que no me causa problema cuando alguien más lo dice, ¿no? Entonces, creo que así es esto, ¿no? Podemos hablar y utilizar las expresiones que sean necesarias para que las personas se sientan cómodas. Pero bueno, vamos a continuar. 6 mecanismos de control del poder. Como por ejemplo la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido y establecimiento de periodos cortos de mandato. Esto resulta fundamental porque, pues como vemos, ¿no? La forma en la que los partidos políticos se habían venido conduciendo tradicionalmente, o que todavía se conducen, tiene que ver con cómo, pues la dirigencia, ¿verdad? Es la que ocupa todos los cargos, ocupa todos los puestos de decisión y realmente no cumple con los periodos de mandato que deben de tener, ¿no? O los periodos a los cuales pues deben de estar en la dirigencia. Se reeligen constantemente y justamente también en ocasiones ocupan distintos cargos que pueden ser incompatibles, siendo juez y parte, imagínense, ¿no? En ciertos aspectos. Eso no debe ser, por eso es esto de los mecanismos de control relevante para que los partidos políticos tengan al menos elementos mínimos democráticos. Así, pues bueno, finalmente llegamos a una agenda democrática que deben de tener los partidos, que al menos yo pues señalo aquí de manera rápida la inclusión de mujeres. Recordemos que los partidos políticos, fíjense, aquí les cuento una anécdota que en alguna ocasión escuché en una de las sesiones, por eso les digo que las participaciones de ustedes son importantes. Mencionaba una persona que estaban de un instituto electoral local, ¿no? Mencionaba una persona que pues le habían solicitado al partido, ¿no? Que cambiara sus candidaturas para cumplir con la paridad y que entonces el dirigente del partido fue al instituto y dijo, pues es que, así como que tono enojado y arrebatado, ¿ah? Pues es que si no hay mujeres candidatas, ¿no? ¿Qué quieren que hagamos? Si no cumplen con el perfil, pues aquí vamos a poner. Y que pues entonces alguien del instituto le respondió, ¿y a poco los hombres cumplen con el perfil, no? Como de qué perfil estamos hablando, ¿no? Como para que lo puedan cumplir los hombres y no lo puedan cumplir las mujeres. Sí, no fue a buena fe que los partidos políticos empezaron a integrar mujeres y de que actualmente si hablamos de paridad y la iniciativa de que exista una paridad total, pues venga de los partidos políticos. Los partidos políticos realmente no lo han hecho con toda la voluntad, ¿verdad? Aunque hoy se sumen a veces al discurso. Les recomiendo ahí una publicación que está totalmente gratuita y descargable, se llama Contigo Aprendí la sentencia 12600, ay, se me va luego el expediente, es 12654, o así, pero la publicación se llama Contigo Aprendí. Y esa resolución es donde va a iniciar justamente, ya no hablar de cuotas, sino vamos a empezar a hablar ahora sí de paridad en términos verticales y de ahí horizontales, ¿no? Y
pues actualmente cuando hablamos ya de paridad total, ¿no? Incluso que las gobernaturas también sean ocupadas por mujeres, ¿no? Que los partidos políticos puedan ya ahora sí también como, bueno, eh, lanzar candidaturas de mujeres. Entonces, ¿qué está dentro de esta agenda democrática de los partidos? La inclusión de las mujeres, también de otros grupos vulnerables, y hablamos ahí de personas de la diversidad sexual, de jóvenes, hablamos de personas adultas mayores, hablamos también incluso, ¿no? De personas con doble nacionalidad, ¿no? Que ya ha venido a ser parte del tema de algunas resoluciones, personas que tienen doble nacionalidad, ¿no? O que no son nacidos en México, que realmente puedan participar. Hablamos también de grupos vulnerables, de personas indígenas, hablamos de afromexicanos, ¿no? Entonces hablamos de diversas comunidades que también deben de entrar en los partidos políticos, porque si no es a través de estas candidaturas, ¿de qué forma también podrían cambiar su entorno o plantear, pues, pues sus necesidades, ¿no? Sus mundos de vida y de qué forma estas se pueden transformar? Protección real de los derechos político-electorales de los militantes, esto también pues sigue siendo un tema, la transparencia en el uso de los recursos, de la vida interna del partido político, de las decisiones, de las formas, ¿no? de elección. También pues es algo importante erradicar las malas prácticas, la incorporación, fíjense aquí yo señalo, de mecanismos alternativos de solución de controversias. No todo se tiene que judicializar desde mi perspectiva, es que no todo nos tiene que llevar a los tribunales. También deberíamos encontrar tal vez otros mecanismos de solucionar los problemas, ¿no? Sin judicializarlos. Y también, fíjense, cuando digo de esto, también hablo de buenas prácticas, ¿no? Aprender a perder, ¿no? Y también, pues, no, ahora sí que no hacerle fraude a la democracia, no hacer como que somos democráticos, como que hacemos elecciones, como que se resulta ganador alguien que siempre ha ganado, ¿no? Entonces, pues ya hay que dejarle de hacer estos fraudes de ley a la democracia, ¿no? Y realmente, pues ahora sí pasar a tener otras prácticas, ¿no? Que realmente garanticen la vida interna democrática y bueno, también la democracia en sí misma. Métodos mejores de selección que sean realmente transparentes, que realmente todos puedan participar, que exista esta cierta incertidumbre en la selección. Ándale, ¿ves cómo si era algo de contigo aprendí? 12,600, vean, sí, me acordaba algo, se me va luego el expediente, pero son 12,600, ¿va? Y ya había dicho 54 y es 24. Pero a ver, muchas gracias, Gabriela. Métodos de control de la dirigencia, pues sí, resulta que estos realmente no solo se enuncien, que sean efectivos, que realmente estos realmente pues sí hagan este control, ¿no? Ahora sí que como al rey, ¿verdad? Pues que sí exista un mecanismo donde, ¿no? Usted se ciñe a esta parte. Y la calidad democrática. Bueno, esto pues podemos agregar otros aspectos, pero pues bueno, al menos estos en términos generales, se me ocurre plantearlos. Les digo, pues se pueden a lo mejor agregar otros, pero pues bueno, al menos una agenda democrática mínima de los partidos, pues podría ir por aquí, ¿verdad? Bueno, desde mi consideración, ya ustedes me dirán si no, si sí, si tal. Ahora, respecto de la justicia intrapartidaria, este tema es muy interesante porque nos lleva va de la mano con el anterior, ¿no? Veíamos que cuando hablamos de democracia interna de los partidos políticos, pues bueno, se ha teorizado, ¿no? Se ha estudiado desde la academia y pues se ha tratado de comprender la vida interna de los partidos políticos y qué tan democráticos o por qué, pues bueno, estos se han tenido que democratizar, ¿no? Tratando de dar explicaciones a este fenómeno interno de la necesidad de que los partidos políticos se democraticen. Y bueno, también vemos cómo pues desde la academia se ha tratado de plantear cuáles son los elementos mínimos que deben de comprender y también medirlos, ¿no? Ver si estos partidos son o no son democráticos, tal cual están con instrumentos o herramientas que pues pueden ser perfectibles, que enfrentan problemas, pues porque se han planteado desde la teoría, pero porque de alguna forma están ahí presentes. Pero, bueno, otra historia es lo que
ha sucedido en el devenir histórico respecto de, pues, esta democracia interna y sobre todo de la justicia interna de los partidos políticos. Y pues cuando hablamos de justicia, inevitablemente hablamos de los derechos político-electorales de la ciudadanía y cómo estos realmente se han tutelado o garantizado. Ahora sí, en este sentido, pues realmente cuando hablamos de protección de los derechos político-electorales en el contexto mexicano, hablamos de una historia muy particular. Y esto porque en el caso mexicano realmente, aunque la Constitución del 57 ya habla de algunos derechos como el de asociación, ¿no? Derechos políticos como el de asociación, lo cierto es que pues es hasta muy recientemente que podemos encontrar mecanismos que realmente garanticen estos derechos político-electorales. Y bueno, ¿por qué fue así? Pues recordemos que México pues ha sido o fue un país, mejor dicho, quiero pensar que hemos cambiado y que hemos ido mejorando con todo y las críticas que podemos apuntar, pero que pues bueno, era un país inestable, ¿no? Y entonces pues existían controversias, ¿verdad? Entre diversos grupos y esto pues relegaba los derechos, ahora sí que la garantía de cualquier derecho, ¿no? No solo los derechos político-electorales. Pero bueno, hablando de estos derechos político-electorales, pues vamos a hablar de que sí existió un momento histórico donde fue procedente el amparo para tutelar derechos político-electorales. Esto pues a lo que se le llamó tesis Iglesia. Y bueno, todo inició con un asunto que se le llama la incompetencia de origen, ¿verdad? Y esta incompetencia de origen tenía que ver con que, pues bueno, eh, autoridades que habían, pues se habían fundado o establecido en momentos de efervescencia política, podía ponerse en tela de juicio, pues la legalidad de las mismas y en consecuencia la Suprema Corte de Justicia pues podía considerar si esta se había establecido legalmente o ilegalmente, ¿no? Lo que llevaba de alguna forma a pues una problemática porque el Poder Judicial estaba planteando pues la legalidad respecto de otros poderes, ¿verdad? O la ilegalidad de otros poderes. Iglesias en su momento tratando de tutelar los derechos político-electorales consideró que el amparo sí era procedente. Sin embargo, el ministro Vallarta posteriormente se daría cuenta que esto llevaba un problema muy, muy serio, porque era que un poder calificara a otros y en consecuencia pues hubiera ahí pues una cuestión ya no solo de pesos o contrapesos, sino de disputa entre poderes públicos. Y por lo tanto, pues Vallarta, tratando de evitar esta problemática que no era menor, pues entonces distinguió entre derechos del hombre y derechos políticos. Consideró que los derechos del hombre, pues eran aquellos con los que nacíamos y los derechos políticos los que adquiríamos a través de, pues, ciertos requisitos como es la edad. Y en consecuencia, pues bueno, esta diferencia llevó a que el amparo, bueno, a señalar que el amparo solo tutelaba derechos del hombre, no tutelaba derechos políticos electorales. Y en consecuencia, el amparo solo era procedente para los derechos del hombre y no podía defender este otro tipo de derechos políticos. Por lo tanto, las violaciones respecto de derechos político-electorales quedaron excluidas, ya no podían tutelarse mediante el amparo. Esta posición de la Corte se mantendría y porque la ciudadanía, pues imagínense, ¿no? Que en busca de tutela de sus derechos político-electorales, pues buscó justamente su defensa. Pero fíjense, esto se atraviesa con la época del porfiriato. Imagínense, en el porfiriato hablar de la defensa de los derechos político-electorales, ¿no? Para poder votar, ser votado, asociarse, pues definitivamente, pues eso no iba a pasar, ¿verdad? Entonces nadie iba a hablar de esta tutela. Después de la revolución, pues bueno, volvieron a aparecer, pues, ciudadanas, no me imagino, no sé si sea así, pero vamos a incluirlas, que pues bueno, recurrieron al amparo como un mecanismo para la tutela de estos derechos. Sin embargo, la posición de la Corte se mantuvo e incluso, pues bueno,
ello derivó en una jurisprudencia que señala la violación de los derechos político-electorales no da lugar al juicio de amparo porque no se trata de garantías individuales. Fíjese, pese a que la Constitución del 17 ya planteaba la idea de garantías, la Suprema Corte desde su perspectiva consideró que no seguía siendo viable como mecanismo para la tutela de los derechos políticos. Y esto hasta la fecha se mantiene. Este criterio, esta jurisprudencia, hasta el día de hoy se mantiene. El amparo no es procedente para tutelar derechos político-electorales. ¿Y ello qué nos lleva? Pues a un menudo problema, ¿verdad? Porque tiene que ver con, ¿y de qué forma se garantizaron los derechos político-electorales de la ciudadanía? Pues no existía forma alguna. Y claro, si nosotros lo empalmamos con nuestra historia, ¿no? Política, pues lo que encontramos es que posteriormente, pues se creó todo un mecanismo, ¿no? Institucional, un partido político que controló las elecciones, que realmente no estuvo interesado en la tutela de estos derechos político-electorales y que fue a través del cambio político, hay quien señala a partir de 1977, que ahora sí empezamos a hablar, pues, de contiendas electorales y ya hasta después, ahora sí, ya empezamos a hablar de ahora sí, derechos político-electorales de la militancia. Pero bueno, esto lo vamos a ver en un momento. En razón de una falta de reconocimiento general de los derechos políticos como derechos humanos en la década de los 90, fíjense, hasta la década de los 90, o sea, hablamos ya un proceso de liberalización donde aparecieron partidos políticos, empezaron a aparecer ahora sí, prerrogativas a los mismos, se empezó a plantear la idea de, pues, bueno, equidad en la contienda, se les ¿no? Cambió el sistema electoral, el sistema de partidos, hubo adecuaciones, bueno, vean, ¿no? Todo lo que tuvo que suceder para que hasta los 90, ¿no? Ahora sí, algunos ciudadanos recurrieran a instancias internacionales para presionar al gobierno respecto de estas garantías. Como respuesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano para que éste creara mecanismos institucionales y legales que protegieran los derechos político-electorales de la ciudadanía. Fue hasta los 90 que diversos ciudadanos fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a solicitar, ¿no? Que pues ahora sí que el Estado mexicano se posicionara respecto de esto, que pues bueno, se emitieron estas recomendaciones, ¿no? Y son 3, 4, no creo que 5, perdón, hasta me estoy yendo, recomendaciones las que se emiten, ¿no? Para que justamente pues existiera un medio de defensa de la ciudadanía. Y bueno, estas recomendaciones como tal, pues no puede decirse que sean, ¿no? Las que derivaron en la creación del JDC, pero sí, de alguna forma sí fueron precedentes que, pues bueno, le advirtieron, ¿no? Que en el caso mexicano, pues no se tenía garantía alguna de defensa. Ante la falta de mecanismos para la protección de los derechos político-electorales, hubo distintos intentos legislativos orientados a tutelarlos. Sin embargo, el mayor avance se dio en las reformas constitucionales y legales de 1996. ¿Qué sucedió en 1996? Alguien que me comente rapidísimo, ¿qué sucedió en 1996? Bueno, una reforma electoral, ¿verdad? Pues sí, una reforma electoral, pero bueno, ahí, bueno, ya lo apunté, ¿no? A ver. ¿Qué sucede? Que recuerden, tenemos grandes reformas electorales, ¿no? Incluso podemos hablar de generaciones de reformas electorales, ¿no? La primera, pues podemos hablar de liberalización, ¿no? Del régimen político. Después podemos hablar de, pues, equidad en la contienda, ¿verdad? Donde, pues, hablamos de reformas como la de 1990, la del 93, la del 96, incluso la del 2006. Y después, sí podemos hablar de otra generación de reformas que tiene que ver con la tutela de los derechos político-electorales. Y desde mi perspectiva, inicia justamente en 1996 con esta reforma, que bueno, va a darle autonomía al Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, se va a incorporar al TRIFE,
Tribunal Federal Electoral al Poder Judicial y ahora se le conocerá, o como se le conoce, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Se crea una ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral y algo importantísimo, esta ley general del sistema de medios de impugnación va a contemplar nada más y nada menos, y sí, redoble de tambores, al JDC. Por favor, siempre hago este tipo de comentarios, estámpenselo, estámpense esto, no se, llévenselo, siempre lo tienen que llevar. 1996, Ley General del Sistema de Impugnación, de Medios de Impugnación en Materia Electoral, incluye el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. Fíjense, desde Iglesias, Vallarta, la tesis de 1920 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y el criterio que prevalecía, ¿no? De, pues, la incompetencia, bueno, que no era procedente el amparo respecto de derechos político-electorales, es hasta 1996 que aparece este medio que realmente va a garantizar esta tutela efectiva de los derechos político-electorales de la ciudadanía. ¿Cuánto tuvo que pasar para que empezáramos a hablar de estos temas? ¿No? O sea, cuando lo ponemos en perspectiva, híjole, y hay quien pone en duda, perdónenme, pone en duda estas conquistas, ¿no? Pero bueno, no es el tema de esta sesión. El objetivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o de la ciudadanía se expresa en el contenido del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalarse que entre las diversas competencias del TPJF se encuentra la de resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones de actos y resoluciones que violen derechos político-electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país. Y es así como pasa de ser letra constitucional a práctica, ¿no? A práctica democrática, ¿no? A pesar de los avances, aparecieron nuevos retos que exigían ampliar la tutela de los derechos político-electorales a través del JDC. Es decir, no solo bastó con que estuviera establecido ya en la ley, bueno, que en la Constitución se señalara, ¿no? Que pues el tribunal tenía que resolver las controversias de forma definitiva e inatacable, y que también se puntualizara que dentro de estas controversias estaba la de actos y resoluciones que vulneraban derechos político-electorales. No bastó con eso para realmente poder hablar de que pues ya con eso fue suficiente para tutelar los derechos de la ciudadanía. No, tuvo que venir también, ahora sí que otros momentos, ¿no? Que pues realmente llevaron a que pues, esto fuera efectivo. Y aquí se apunta, uno de los desafíos más importantes tenía que ver con las violaciones cometidas por los propios partidos políticos, debido a que la normatividad de 1996 no había establecido de manera expresa dicha protección. Los partidos políticos se asumían, ¿no?, como entidades de interés público, y al no considerarse autoridades, eso llevó a que se considerara que, pues bueno, estos eran como, ahora sí que nuevamente lo que señalé en la sesión pasada, como cajas negras, donde pues lo que pasaba ahí era asunto de ellos y ellos resolvían sus problemas como a ellos les viniera en gana. Y luego en ocasiones, cuando hablamos de ellos, hablamos de los grupos, ¿no? De las oligarquías partidistas resolvieran como ellos consideraran, que las cosas fueran como ellos pensaran, y que aunque hubiera vulneración de estos derechos de la ciudadanía, pues no pasara nada. Porque, pues como no se había expresado con claridad que también ese tipo de vulneraciones o de violaciones, pues bueno, no estaban dentro de la jurisdicción del TPJF. Y eso, pues la verdad es que es un menudo problema, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Pues ya estamos hablando de pues la defensa de los derechos político-electorales y resulta que pues los que principalmente que pueden violar estos son los partidos políticos. Pues eso pues, realmente era una contradicción, pero pues no pasó desapercibido porque pues los asuntos empezaron a llegar, sí, o sea, siguieron llegando a la sala superior.
Bueno, para llegar al estado actual como hoy día nos encontramos, pues se deben de comprender, aquí señalo, dos aspectos complementarios. El primero, pues cómo se entiende jurídicamente a los partidos políticos. Decía yo, ¿no? Que se les reconoce, ¿no? Como entidades de interés público y no como autoridades, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, hay que comprender la evolución que ha tenido, ¿no? El entendimiento jurídico de los partidos políticos. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta de cómo se les reconoció en la reforma política del 77 como entidades de interés público, la de 1996 cuando se crea el JDC, donde pues no queda claro, ¿no? Cómo cómo se les reconoce a los partidos políticos y si es aplicable el JDC, la de 2007, donde pues ya existe la posibilidad para que las autoridades intervengan en asuntos internos de los partidos políticos, y finalmente la reforma de 2014, donde por fin aparece una ley general de partidos políticos, donde ahora sí se advierte que los partidos políticos deben respetar estos derechos políticos electorales de su militancia o de sus afiliados. Ajá. Y finalmente, algo que le da, ahora sí que la tesis de fondo, que le da seguimiento a todo esto es la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque esta es la que nos va a permitir comprender cuál ha sido, ¿no? La forma en la que se tuvo que dar un giro a este entendimiento de autoridades de interés público como cajas negras a entidades de interés público con responsabilidad de garantizar y tutelar derechos político-electorales. Y bueno, otro aspecto son los mecanismos para hacer justiciables los derechos político-electorales, y aquí debemos de tomar en cuenta pues la procedencia de el JDC, que como veíamos al principio no era procedente, pero después pues pasó a hacerlo. Para contar esta historia, pues debemos de advertir, ¿no? Que pues hubo diversas sentencias que fueron tocando el tema, y en muchas de ellas, pues al principio, pues se planteó esta cuestión de que pues no era el JDC, no era procedente. Sin embargo, pues este criterio tuvo que cambiar para que realmente aquí es donde resulta importante porque el tribunal es un tribunal constitucional, no solo es un tribunal de legalidad. Porque si fuera de legalidad, pues bueno, se ceñiría que se cumpliera, ¿no? Lo que se señala ahora sí que en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en la Ley General de Partidos Políticos y ya. Pero cuando es constitucional, pues sus alcances son más amplios, porque no solo estamos hablando de letras, sino de interpretación y de darle sentido, ¿no? Eficaz, ¿no? Y material a lo que dice la Constitución. Cuando el tribunal se hace un tribunal de constitucionalidad es cuando tiene muchísimo sentido todos sus criterios, con todo y lo que sea criticable, ¿eh? Porque a lo mejor puede que no estemos de acuerdo con todas sus decisiones, pero sí es donde vale muchísimo lo que ha hecho respecto de la lectura de nuestra Constitución para hacerla valer, para darle efectividad. Y bueno, en este sentido, pues aquí yo advierto, en la sentencia sub JDC 84/2003, la Sala Superior consideró que el propio texto constitucional en su artículo 17 establece que el acceso a la jurisdicción debe ser completo. Y fíjense, aquí ya se va a hacer una lectura, ¿no? De los artículos, darle coherencia al texto constitucional. Entonces, esta garantía de jurisdicción debe ser completa, y de la única forma que se puede lograr una protección completa a los derechos político-electorales del ciudadano es que independientemente de la gente que los vulnere, es decir, quien sea autoridad o no autoridad, ente de interés público, si lo viola, esta situación debe estar apartada del Estado de Derecho y tal situación apartada del Estado de Derecho debe ser corregida por la jurisdicción, porque solo de esta forma se puede lograr una justicia integral en este punto. Entonces, ¿cómo es que hablamos de que el artículo 17 habla de garantía, ¿no? De acceso a la justicia, y pues resulta que pues hay quien no tiene acceso realmente a la justicia, ¿no? Entonces, para que realmente pues este artículo 17 tenga sentido, pues no importaba quién era la autoridad.
Bueno, asimismo se señaló que el sistema de medios de impugnación en materia electoral no solo garantiza el goce y disfrute de los derechos político-electorales del ciudadano frente a los actos y resoluciones provenientes de autoridades, pues no establece ningún límite o excepción respecto a la extensión de dichos derechos como objetivo de la tutela, a la forma en la que ésta se lleve a cabo o a la calidad o naturaleza jurídica o política del sujeto activo de la infracción, por lo que su cobertura, fíjense, esto es muy importante, no comprende únicamente los actos y resoluciones de las autoridades, sino también los de cualquier otra entidad que por sus características formales o materiales pueda colocarse en situación preponderante frente a los ciudadanos, que propicie condiciones jurídicas o materiales en las que se puedan conculcar tales derechos fundamentales. Esta es una lectura muy importante, una interpretación que revira, ¿no? Esta cuestión de, pues es que yo soy un ente, ¿no? De interés público, yo no soy una autoridad, entonces tú no puedes revisar mi vida interna partidista, si violo o no violo derechos político-electorales. Y lo que hace el tribunal con esta sentencia, pues es advertir, no, 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 no. Primero, se debe de garantizar el acceso a la justicia. Y segundo, pues realmente vamos a interpretar que no importa quién, cómo te llames, cómo te apellides. La cuestión está en que si tú violas derechos, tus actos y tus resoluciones violan derechos, en consecuencia, ahora sí podemos revisar tus fallos, tu forma de hacer las cosas, tus estatutos, ¿no? La forma en la que eliges tus candidaturas, a quién estás eligiendo y de qué forma las elegiste, tus procedimientos de selección. Entonces, va un sentido muy distinto. Así, pues Orozco Enrique señala que, pues también magistrado en retiro, señala, si los partidos políticos de la Sala Superior, perdón, si los partidos políticos ejercen un poder político real de violar derechos fundamentales, político-electorales del ciudadano, particularmente de sus afiliados, con riesgo de que tal violación devenga irreparable, si no es combatida oportunamente, no habría justificación alguna para excluir a los actos internos partidarios del control jurisdiccional en cuanto a la constitucionalidad y legalidad. Entonces, vean, pues el magistrado aquí lo apunta muy bien, ¿no? Pues si los partidos políticos están ejerciendo un poder político real, que realmente está violando estos derechos político-electorales, particularmente de sus afiliados, y esto lleva a una afectación que puede ser irreparable, pues por lo tanto es que se debe de combatir y en consecuencia, pues ahora sí, los actos internos de los partidos políticos sí son parte del control jurisdiccional en cuanto a su constitucionalidad y legalidad. Estoy parafraseando al magistrado, pero pues bueno, tiene sentido. Vean, aquí es donde cambia la lectura que se tenía de los partidos políticos para hacer justamente que sus actos sean verificables, observables, bajo la luz de nuestro marco constitucional y legal. Esto, por favor, no se les olvide porque pues no fue sencillo, ¿eh? También pues sí tuvo que venir una serie de casos que tuvieron que caer a la Sala Superior para que también pues ahora sí que los magistrados pues cumplieran con esta parte ya no solo de legalidad, sino de constitucionalidad y realmente hacer que la Constitución pues sea letra en acción, letra viva, no solo pues hay, ¿no? Un párrafo que pues dice, ¿no? Pero pues no tutela ni protege, ¿no? Ni las autoridades. Así que esto también, pues bueno, ya después hablaríamos de control de convencionalidad también, ¿no? Integrando criterios de la Corte Interamericana, ¿no? Pero pues bueno, sería una historia que vendría poquito después, ¿no? Pero así es interesante. Bueno, así, según se desprende de una de las consideraciones de la sentencia recaída en la acción de inconstitucionalidad 61-2018 y sus acumuladas 62, 63, 64 y 65, en el tema 8 en específico, en la parte de análisis de los conceptos de invalidez relativos a los requisitos de elegibilidad en los estatutos de los partidos políticos, se señala que la democracia interna en un partido político supone la adopción de los principios del sistema político en
el interior de la organización. Por lo tanto, los partidos no están facultados para limitar los derechos fundamentales en sus estatutos, es decir, para reducir su alcance, preferir una inclusión selectiva o incluso inventar nuevos derechos, sino solo para crear las reglas y los procedimientos internos que permitan la realización de todos esos derechos constitucionalizados en los términos predeterminados por el constituyente federal. Y vean, aquí existe una respuesta por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también, pues bueno, respecto de la vida interna de los partidos políticos, pues se plantea la idea de que estos también, pues deben de tener una democracia interna y en sentido alguno tienen la capacidad para reducir o limitar estos derechos político-electorales y por lo tanto deben de ceñirse, ¿no?, a los principios de nuestro sistema político, que es inminente democrático. Por lo tanto, su organización interna debe estar acorde o armonizada con nuestro sistema democrático. Y perdón por reiterar varias veces democrático, ¿no? Pero, pues bueno, ahora, respecto, decía yo, hay dos ejes, ¿no? De cómo se fueron entendiendo los partidos políticos, y ya advertimos que los partidos políticos pasaron de ser entidades de interés público donde pues eran ahí, pues es que los actos, ¿no? Que del bueno, el JDC no es precedente respecto de mis actos porque yo soy, de interés público, ¿no? Un ente de interés público, no soy una autoridad. Pues bueno, eso se transformó, se cambió la forma en la que se tenían los partidos políticos y vemos que pues al ser entidades que ejercen un poder político, no pueden limitar los derechos de su militancia. Ahora, respecto del JDC, lo que vamos a plantear es que ha existido también una evolución de la procedencia del mismo en la justicia intrapartidaria. Podríamos hablar de etapas respecto de esta procedencia del JDC. Una primera etapa tendría que ver con que pues no se podían dirimir estas controversias en los tribunales. Advertimos que en 1996 el JDC, pues bueno, no quedaba específicamente claro que fuera procedente y por lo tanto, pues bueno, no pudo ser procedente, no tenía procedencia. Pero en una segunda etapa, pues bueno, ya hablamos de mecanismos de tutela parcial, no con el JDC, sino con otros medios, ¿no?, que pudieran incorporarse en la justicia intrapartidista, que pudieran contemplarse, ¿no? Ya se hablaba de que al interior se tenían que contemplar mecanismos de tutela de estos, pero bueno, estos seguían siendo parciales porque no siempre eran efectivos. Una tercera etapa tiene que ver con el control administrativo, ya no solo interno de los partidos políticos, sino con que tal vez el Instituto Federal Electoral pudiera a través de procedimientos sancionadores, pues ahora sí tener cierto control de estas controversias al interior de los partidos políticos. Una cuarta etapa tendría que ver con la tutela mediante revisión estatutaria, y esto, pues bueno, en tres facetas. En el texto original de los estatutos, es decir, revisar si de su origen los estatutos contemplaban, pues estos mecanismos de tutela efectiva. Posteriormente, con la modificación de los estatutos, esto es de, una vez que se revisaron, modifica, ¿no?, respecto de estas partes, ¿no?, que no estás cumpliendo bajo estos criterios, ¿no? Una tercera, contra el primer acto de aplicación, y esto es que, pues bueno, los estatutos, pues bueno, se pusieran en marcha y, pues bueno, ahí hubiera alguna violación. Finalmente, una quinta etapa, ahora sí, es la procedencia del JDC, la procedencia de este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para realmente pues hacer efectiva esta tutela en sede jurisdiccional, que es la sala superior bueno, que puede ser la sala región, bueno, los locales, salas regionales, sala superior. Y bueno, toda esta historia nos lleva a esta jurisprudencia, la 3/2003, de rubro juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
procede contra actos definitivos e irreparables de los partidos políticos. El TPJF conoce de las controversias intrapartidistas y establece criterios, entre otros aspectos, relativos a derechos de los afiliados a los partidos políticos. Es necesaria la intervención del tribunal porque muchos aspectos acerca de los derechos de los afiliados de los partidos políticos no se encontraban o no se encuentran desarrollados en el texto legal, ¿no? Y bueno, vemos así como en algún momento hubo una jurisprudencia que señaló que pues el juicio de amparo no era procedente, y posteriormente cuando el JDC no estableció, bueno, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación no se estableció con claridad que aplicaba contra actos de justicia interna o de vida interna de los partidos políticos o de defensa de los afiliados, pues aquí ahora sí tenemos la jurisprudencia que va a plantear con claridad que el JDC sí es precedente contra los actos de los partidos políticos que vulneren derechos político-electorales de su militancia o de sus afiliados. Ajá. Fíjense, ahí decía la improcedencia en su momento se sustentó en la tesis, fíjense, es que hubo un momento, perdón, se me estaba pasando, hubo un momento donde sí el tribunal señalaba que el JDC no era procedente contra actos de los partidos políticos. Y bueno, esta tesis jurisprudencial de 2 años después, esta jurisprudencia, perdón, de 2 años después, viene justamente a revirar esto, y es lo que les decía, es cuando, pues bueno, es que hay que darle congruencia al texto constitucional, ¿verdad? Y bueno, ya después de esta citada resolución y jurisprudencia, empezaron a llegar muchísimos más asuntos, ¿no? Que conoció el tribunal y que en términos generales, pues bueno, aquí les pongo, ¿no? De democracia interna, pues vemos el sub-JDC 781-2002, que derivó la jurisprudencia 3-2005, que acabamos de ver, la definición y aprobación de los estatutos, aquí vemos algunas sentencias, la elección de dirigentes partidistas, la designación de candidatos, y finalmente las facultades disciplinarias. Estos son algunos casos originarios, de los primeros que se empezaron a ver en la sala superior. Actualmente, si buscamos, vamos a encontrar un montón, ¿no? Incluso, pues, algunos muy sonados, ¿no? Del caso del PT 2017, el caso de Morena, ¿no? De su elección interna, vamos a encontrar ya muchos, vamos a ver muchos casos, y algunos no tan grandes, ¿no? Sino de defensa de, pues, alguna candidatura, de alguien que fue expulsado, de alguien que fue afiliado, ¿no? Indebidamente, de alguna solicitud de transparencia respecto del uso de recursos públicos, es un mar de situaciones las que se vive ahí, pero vamos a ver que ya hay bastantes antecedentes, ¿no? De estos casos. Aquí yo les voy a poner algunos criterios relevantes, ¿no? Y de qué expedientes son los que provienen. Vean aquí, pues bueno, vienen los datos del expediente y los criterios, ¿no? Vemos aquí casos de estatutos de los partidos políticos, derecho a la información de los partidos políticos, están directamente obligados a respetarlos. Los partidos políticos deben respetar la garantía de audiencia de los militantes, extinción de la facultad sancionadora de los partidos políticos hacia sus militantes. Y bueno, ahí es un cuadrito. Me parece que hay algunos de estos casos que derivaron en tesis jurisprudenciales, hay algunas que están vigentes, otras no, pero pues históricamente vale la pena observar pues estos casos que fueron apareciendo. Condiciones mínimas democráticas para la selección de dirigentes partidistas. Órganos internos partidistas tienen la obligación de observar el principio procesal de congruencia en las resoluciones que emitan, y pues sí, ¿no? Imagínense una resolución que no es congruente, ¿no? Que pues ahí se va, pues no. Acerca de los requisitos que deben reunir los presidentes de los órganos nacionales de un partido político, caducidad de la facultad sancionadora de un partido, libertad de expresión de los militantes, ¿no? Entonces, estos son algunos casos relevantes de manera histórica. Les reitero, actualmente hay muchísimos más,
O sea, basta entrar al buscador para encontrar estos conflictos que se están dando, pues ya. Aquí había puesto esta tesis en algún momento porque alguien me preguntó, y bueno, ¿y cómo es que realmente se hacen valer las decisiones del tribunal? Y bueno, no está de más, ahí la dejo. Pero bueno, otras tesis y jurisprudencias importantes, aquí se las voy a plasmar. Fíjense, es la 39-2015, renuncia, las autoridades y órganos partidistas deben confirmar su autenticidad, ¿no? Porque aquello de que, pues es que el candidato, fíjense, eso sí pasaba, yo espero que ya no pase tanto, quién sabe, ¿verdad? Es que renunció el candidato, fíjense, ¿no? Renunció el candidato a la candidatura, ¿no? Y el candidato después llegaba, pues es que yo en qué momento renuncié, ¿no? Entonces, sí se debe, aquí está su firma, pues resulta que esa firma no era la firma, ¿no? Del candidato, de la candidata. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Que se valide ahí la renuncia. Candidatos a cargos partidistas, la sustitución por renuncia debe cumplir con las normas internas del partido, aun cuando su proceso de elección lo organice el Instituto Nacional Electoral. Esto es armonizar estos mecanismos de elección, acción intuitiva de interés difuso. La militancia puede ejercerla para impugnar actos o resoluciones emitidos por los órganos intrapartidistas, garantía de audiencia. Esto resulta muy importante, ya lo veíamos en los ejes que se habían planteado. Candidatos, los militantes tienen interés jurídicos para impugnar el procedimiento intrapartidista de selección. Registro de candidatos, los militantes deben impugnar oportunamente los actos partidistas. Petición, el derecho impone a todo órgano funcionario de los órganos políticos el deber de respuesta a los militantes. En fin, les dejo aquí varias jurisprudencias que tienen que ver con el tema. Como les había anunciado, yo la verdad es que les aconsejo que entren y vean, ¿no? Las sentencias, le echen una leidita, para ver cuál es el contexto, ahí sí, para que vean cuál es el contexto, porque resulta importante no solo la decisión, sino el contexto, comprender a raíz de qué vienen estos problemas y qué es lo que están tratando de resolver o qué es lo que se resolvió en cada uno de los casos, independientemente a quién se le haya dado la razón, cuál es el análisis constitucional del tema y a qué lleva. Eso me parece importante. Incluso en sentencias muchísimo más recientes, pues ya les decía yo esta cuestión de, pues, ya no solo de constitucionalidad, sino de convencionalidad, ¿no? Porque ya estamos hablando de, pues, mínimos regionales, ¿no? Que se deben de tomar en cuenta. Y es ahora sí que tomar en cuenta las experiencias que se están dando regionales, ¿no? De buenas prácticas democráticas que se deben de integrar por parte de los estados y también de los partidos políticos respecto de su actuar en la cuestión externa, pero también en lo interno, ¿no? Aquí van otras tesis, ¿no? Vean, esto es, algo importante, perdón, aquí se me estaba yendo, me estaba confundiendo con la otra jurisprudencia. Fíjense, algo que yo les decía, que no solo los partidos políticos me parece que deben de judicializar, ¿no? Los temas, ¿no? También sería oportuno tal vez ver, ¿no? La posibilidad de implementar mecanismos de solución de controversias, ¿no? De otra forma, ¿no? Otros mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Que pese a que deben de contemplarlos, ¿no? Aquí se habla de solución de conflictos internos que deben de estar en los estatutos, en la normativa partidaria, creo que también haría bien, pues, otros mecanismos de solución de controversias, ¿no? Pero bueno, hay de refilón. Y así finalmente lo que llegamos con todo este devenir histórico, ¿no? De que planteamos que, pues, cómo entendíamos al partido político, ¿no? Si era procedente respecto de sus actos el JDC y cómo pues esto llegó a que realmente pues sí se comprendiera que independientemente de la forma en la que se viera como entes de interés públicos, pues eran autoridades que ejercían un poder político y en consecuencia debían respetar los derechos político-electorales de sus afiliados y su militancia. Pues esto fue a través de criterios que a su vez, pues bueno, con el tiempo se incorporaron al texto constitucional. Así, lo que tenemos hoy día es que pues el artículo 41 que se ha ido ensanchando, usted sabe, ¿no? Poco a poco se fue ensanchando hasta que hoy día pues bueno tenemos varias bases
Y pues bueno, esta base primera, segundo párrafo señala, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible su acceso al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Y bueno, solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, por tanto quedan prohibidas la intervención, bla, bla, bla. Pero vean cómo ya se va incorporando esto de, pues deben de cumplir mínimos al interior de su vida partidista, ¿no? Y esto pues garantizando pues principios democráticos y pues sobre todo pues dando garantías de los derechos político-electorales. Aquí pues también vemos como pues la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral señala en su artículo 79, ¿no? Que pues el JDC procederá contra también presuntas violaciones a los derechos de votar y ser votados, incluso también al interior de los partidos, y pues bueno, se puede promover por la ciudadanía, ¿no? Ahora ya tenemos una ley general de partidos políticos donde se establecen, ¿no?, estos procedimientos de justicia intrapartidaria, ¿no? Y pues los mecanismos que se deben de adoptar, ya, fíjense, esta ley ya, pues ahora sí que de 2014 ya plantea con más claridad cuáles son los mínimos, ¿no?, que deben de cumplir los partidos políticos, ¿no? Respecto de su justicia interna. Aquí está artículo 48, el sistema de justicia interna de los partidos políticos deberá tener las siguientes características. Y bueno, ahí se enuncian rápido. Ya termino. En esta ocasión no di los 5 minutos, los 10 minutos de la sesión pasada, porque la sesión pasada era el lunes y sí llegamos como que todavía ahí un poquito descanchados, con muchas actividades matutinas que suelen pasar, ¿no? Pero pues bueno, en esta ocasión he tratado de cumplir mínimamente con lo que teníamos que ver en las dos sesiones de justicia intrapartidaria. Si les interesa la presentación, aquí les dejo mi correo, alexander.reyes@te.gov.mx. Mándenme un mensajito. Oye, Alex, ¿me puedes pasar la presentación, por favor? También se acepta que avienten semis virtuales, si alguien tiene uno. No, broma. No, ahí en Twitter también pueden interactuar conmigo sin ningún problema. Les dejo también mi cuenta, ¿no? Como otro medio para que pues podamos comunicarnos. Y bueno, respecto de este tema, voy a dejar de compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo el poder compartir estas 4 horas con ustedes. Espero haberles aportado elementos mínimos pues, para comprender este tema, ¿no?, de la justicia intrapartidaria, ¿no?, de la democracia interna de los partidos políticos y la justicia intrapartidaria, de esta evolución que se ha tenido y comprender pues qué está sucediendo, qué ha sucedido en nuestro contexto, ¿no? Siendo así, pues, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo su atención, que hayan tenido sus cámaras prendidas. La verdad es que ayuda muchísimo. Yo les decía que como en la película de Los Simpson, ¿no? Eso es feo estar hablando y que nadie le haga caso a uno, ¿no? Pues que ustedes tengan prendida su cámara, la verdad es que es gratificante para uno sentirse escuchado. Y bueno, ya les dejé mis métodos, las formas de contacto. Les agradezco, nos seguimos viendo y sigan las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Cualquier cosa, estoy presente para poder apoyarles en cualquier cosa. ¿Ok? Bueno, cuídense. Hasta pronto. Gracias, maestro, que esté bien. Gracias. Vale. Bye.